Estoy completamente seguro que si yo ahora, en estos momentos, me acercara a un testigo de Jehová que estuviera predicando en una plaza o en un carrito, y me acercara con la mejor intención a tratar de convencerlo de que quizás su religión no es la verdadera, porque me he enterado por otras personas, que obviamente no le mencionaría el nombre de esas personas. Por ejemplo, le diría: ¿sabías que un amigo me contó que ustedes en sus reuniones o en sus congregaciones permiten que haya personas que cometan abusos y luego de estos ser conocidos no los llevan a las autoridades? Mencionarle el caso de, por ejemplo, de la Comisión Australiana, la Real Comisión, las cosas que pasaron con la Watchtower y la ONU. Todo esto podría perturbar al testigo de Jehová e inmediatamente no daría credibilidad a ninguna de las palabras de que estoy mencionando, ya que obviamente la fuente de donde viene es muy cuestionable. Y con toda la razón está en su derecho de no creer nada. Con toda la razón podrá dudar de estas palabras, ya que esta información que le estoy brindando es de dudosa procedencia y es muy poco probable que esta información le llegue y le sea creíble. Sumado a esto, el cuerpo gobernante siempre les dice a sus adeptos de que no crean nada que no esté en su página web, porque su página web es la fuente más confiable que puede existir en el planeta, como se puede observar en uno de los fragmentos de este video. Pero también les enseñan a dudar de estas cosas, de estas informaciones, aun cuando alguien vaya con las pruebas, con las evidencias. En el caso de que si hubo alguna demanda o denuncia y estas están expuestas jurídicamente, y lo mejor aún, que estén expuestas mediáticamente, mediante la prensa, la televisión, aún así tampoco lo van a creer, porque tampoco este tipo de información estaría en su página web. Ahora bien, así como el testigo de Jehová tiene todo el derecho de exigir evidencias, adoctrinado obviamente por el cuerpo gobernante, de exigir de dónde se saca esa información, si la noticia en la que se habla en contra de la Watchtower salió, por ejemplo, en un periódico, el testigo preguntará cuál es ese periódico, e inmediatamente lo va a asociar a que estos a veces tienen información errónea, o que simplemente el editor, el periodista, el fotógrafo o casi toda la editorial tiene algo en contra de los testigos y es por eso que hablan mal. Ahora bien, si esta noticia fue en la televisión, van a pensar exactamente lo mismo, y a su vez escudándose en el texto bíblico que habla de que el mundo los odiaría por causa de ser cristianos y bla bla bla. En resumen, todo lo ajeno a jw.org sería una total falacia, calumnia al pueblo verdadero, y que tratan de acabar con la adoración pura de los testigos de Jehová. Imagino que los testigos, al ser tan cuestionadores y que se sacan la duda inmediatamente acerca de las cosas que escuchan, supongo que también lo hacen con toda la información que aparece en la página oficial de ellos, ¿no? Quizá a lo mejor puedan cuestionar o poner en tela de juicio las cosas que hablan desde una conferencia o artículo de una revista La Atalaya, como por ejemplo los bereanos, un gran ejemplo bíblico. O se creen todo lo que se dice, aun cuando el mismo cuerpo gobernante reconoce que es imperfecto y que también se pueden equivocar en asuntos doctrinales. Es por esto que me cuestiono, ¿cuán certeras serán las palabras del cuerpo gobernante al momento de dar información extra? Por ejemplo, al momento de dar experiencias de otras personas, o cuando hablan de personas que no son testigos, que a su vez estas personas no testigos hablan bien de la organización, o cuando se nombran quizás estudios realizados por tales universidades, doctores, hospitales, o apoyando la doctrina de ellos, etcétera, etcétera. ¿Cuán certeras serán?
estas palabras, cuando quizá la única garantía de creer lo que están diciendo son sus mismas palabras. Porque en este video vamos a ver fragmentos de cosas que se han dicho o escrito en su literatura que no tienen ni una pizca de evidencia de ser algo que haya sucedido realmente. Y que obviamente ningún testigo se va a atrever a cuestionar la veracidad de esta información. Simplemente lo va a aceptar con mucho gusto. Este video no pretende ser burlón, aunque tenga algún que otro fragmento un poquito ajeno a JW, ya sabrán a qué me refiero, pero si el testigo está en todo su derecho de dudar de las cosas que un apóstata le muestre o un familiar con buenas intenciones le muestre, nosotros entonces desde este otro lado, junto a otras personas que no conocen a los testigos, estamos en todo nuestro derecho también de dudar de este tipo de información sin evidencia que da el cuerpo gobernante. Dentro video. Así que antes de que se escriba el texto, aportamos toda la información investigada y seguimos el proyecto hasta el final para asegurarnos de que todo lo que se diga y se muestre esté basado en hechos y esté bien documentado. Cualquier persona que lea nuestras revistas y vea los videos que hacemos puede estar tranquila de que todo se investigó a fondo. Encontrará hechos, encontrará la verdad. Una compañía que dirige decenas de hospitales por todo Estados Unidos, muchos de ellos en lugares donde hay muchos casos de coronavirus, quería publicar un video de una entrevista a 2 enfermeros que estaban trabajando en primera línea en uno de los hospitales. Resulta que los 2 enfermeros entrevistados eran testigos. Les pidieron fotos de sus familias. Una de las fotos se había tomado antes de la pandemia en un salón de asambleas delante de una pintura del paraíso. La mujer que estaba a cargo de las entrevistas le dijo a uno de los hermanos que reconocía aquella escena. Así que él le preguntó si era testigo. Ella respondió, no, pero estudié la Biblia con los testigos y sé que es la verdad. Y estoy convencida de que el fin está muy cerca. Entonces el hermano le dijo que el otro enfermero al que ella había entrevistado el día anterior también era testigo. La mujer rompió a llorar. Hace poco hablé con una hermana que lleva unos 65 años en la verdad y me dijo sobre la reunión de entre semana. He aprendido más cosas de la Biblia en estos últimos años que en los 60 años anteriores. ¿Ay, de verdad? Esto me recuerda a algo que sucedió hace muchos años. Fue en un país donde la obra de los testigos de Jehová había estado prohibida por más de 30 años. Entonces, por fin, el gobierno reconoció legalmente nuestra obra. Hasta ese momento, no se nos había permitido tener salones del reino ni oficinas de traducción. Así que la sucursal enseguida hizo planes para comprar un terreno donde se pudiera construir un salón del reino y una oficina de traducción. Todo marchaba bien. Pero había un problema, nos faltaba una cosa, y era que el gobierno no nos daba el permiso necesario para terminar la compra. Entonces, los hermanos contrataron a un abogado no testigo para que los ayudara a resolver este asunto. Pasaron unos 18 meses. Vimos que el gobierno estaba jugando con nosotros y que en realidad no quería atender nuestra solicitud. Cuando el abogado les preguntaba sobre el estado de la solicitud, ellos decían, no, si nosotros no tenemos ninguna solicitud suya. Pero cuando el abogado les mostraba las copias de la documentación, entonces ellos de repente encontraban la solicitud. Después de todo este tiempo, el abogado no testigo llamó al comité de sucursal y les dijo, ¡los tenemos! Por fin tienen la oportunidad de poner en ridículo al gobierno. Tengo pruebas de todas las cosas ilegales que han hecho. Si les pasamos esta información a los medios, el gobierno se sentirá tan presionado que no les quedará más remedio que permitirles hacer esta compra. No me la creo. No lo culpo. Bueno, así que le dijimos al abogado, por favor, pregúntales con respeto si hay algo que podamos hacer para resolver este problema. Entonces nos contestaron que no querían que compráramos ese terreno porque para ellos era importante, pero no tenían ningún problema en que compráramos otro terreno, y allí se construyó un salón del reino, una oficina de traducción y un hogar misional. Pero ahí no cabe la historia. Resulta que más adelante, este abogado dejó su trabajo y decidió meterse en política, y llegó a tener uno de los cargos más importantes dentro del gobierno, porque lo nombraron ministro. Siendo ya ministro, llamó a la sucursal y les dijo a los hermanos del comité, recuerdo muy bien lo que me dijeron, nunca lo olvidaré. Ustedes no quieren poner en ridículo al gobierno. Por eso, les alegrará saber que el gobierno ha aprobado que tengan el doble de misioneros en el país. Desde entonces, nuestros hermanos han disfrutado durante décadas de una buena relación con el gobierno. Me huele que son inventos tuyos. Recuerdo la historia de una hermana y sus 2 hijos. Los 3 fueron exiliados a Siberia. Pero eran muy pobres. De hecho, eran tan pobres que a veces tenían que comer literalmente corteza de árbol para sobrevivir.
pero eran felices porque todos servían a Jehová. Sin embargo, con los años, esta familia tuvo la oportunidad de emigrar y mudarse a Estados Unidos. Los dos hijos de esta hermana consiguieron muy buenos trabajos. Les pagaban bien, pero al tener más dinero, los dos abandonaron la verdad. La hermana contó entre lágrimas: preferiría volver a Siberia y seguir comiendo cortezas de árbol, pero que mis hijos siguieran en la verdad. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán y mi gran amigo el ornitorrinco. En 1956, un columnista de un periódico comentó algo interesante. Calculó que 100 años atrás, en 1856, la gente tenía en la lista de deseos 72 cosas, de las cuales solo 16 eran necesarias. Y en aquella época los publicistas anunciaban unos 200 artículos. Pero para 1956, la lista había aumentado a 474 artículos, de los cuales solo 94 se consideraban necesarios. Para ese año, ya se publicitaban unos 32.000 artículos. El columnista llegó a la siguiente conclusión. La gente no necesita muchas cosas, pero la lista de deseos es infinita. Ah, ya entendí todo. Fíjate, es que hace rato tenía la duda, pero gracias al Team Fede Lobo, ahora sí ya entendí todo. No entendió nada, ¿eh? No, güey. De esa clase de amor habló un hombre mayor que escribió una nota a un periódico local para expresarse sobre el señor y la señora buenas gentes. Dijo que estos vecinos suyos habían sido muy atentos cuando su esposa agonizaba. Y añadió: desde que ella murió, se han portado súper. Me han adoptado. Han hecho de todo para ayudar con sus problemas a este jubilado de 74 años. Y lo más sorprendente es que ellos son negros y yo blanco. Ellos son testigos de Jehová y yo católico de nombre. Hace unos años, cuando un huracán azotó cierta isla, los testigos limpiaron la casa de cierta mujer, quien luego dijo: hace mucho que vienen a tocar a mi puerta, y siempre los he considerado buenos vecinos, pero esta muestra de amor al prójimo me enseña cómo es su organización en realidad. Y cuando un huracán golpeó el sur de Estados Unidos, un árbol enorme cayó sobre el techo de la casa de una ancianita. Ella preguntó a una compañía cuánto le cobrarían por retirar el árbol y cortarlo en pedazos. La respuesta fue $1,000. Ella no tenía ese dinero. Poco después, testigos de otro estado llegaron con motosierras para ayudar a otros testigos que vivían en esa misma calle. Pero también quitaron el árbol de casa de la mujer, y gratis. Un periódico dijo: muchos no quieren recibir a los testigos cuando predican con la Biblia de casa en casa, pero si lo que traen es una motosierra, son más que bienvenidos. Vamos, tienen que creerme. Te creemos, Woody. ¿Verdad, Rex? No me gustan las discusiones. Ahora les contaré algo que ocurrió en Latinoamérica. Un hermano regresaba de viaje con su familia cuando presenciaron un terrible accidente en la autopista a pocos kilómetros de su casa. Se detuvieron a ayudar. Uno de los conductores, un médico, les pidió que llevaran al hospital más cercano a su esposa, que estaba embarazada, y a sus 2 hijitas, mientras él contestaba las preguntas de la policía. Nuestro hermano le hizo aquel favor y regresó al lugar del accidente para preguntar si podía hacer algo más. Le dijo al hombre que no se preocupara por su esposa y sus hijitas, pues él las cuidaría. Con lágrimas en los ojos, dio sus pertenencias al hermano para que se las guardara. El hermano y su familia hospedaron en su casa a la familia de aquel médico durante varios días. El hombre prometió empezar a estudiar la Biblia en su localidad y le dijo al hermano: si el bebé es varón, se llamará como usted. 2 años más tarde, el hermano visitó a la familia que ya estaba estudiando la Biblia. Y sí, el pequeñín se llamaba como nuestro hermano. Sin duda que no puedo evitar pensar en esas caras que ponen los testigos de Jehová cuando escuchan este tipo de experiencias que vienen de la boca de los que dan conferencia en el cuerpo gobernante o mediante algún broadcasting. Esa sensación de credulidad sin poner en tela de juicio nada de lo que escuchan. No sé si me da a pensar si son muy ingenuos a tal límite de quizás transmitir ternura, mientras que son hostiles y muestran la otra cara cuando quizás nosotros vamos con una información veraz, evidenciada, nos mandan para allá como a Messi. Y al estar sentados en el salón del reino, escuchando este tipo de cosas, su cara tan afirmativa, creyendo todo, pero todo, lo que salga de la lengua de cualquiera de los que son miembros del cuerpo gobernante o cualquiera de sus ayudantes allá en Estados Unidos. La verdad que esa credulidad es muy admirable en un testigo de Jehová. Sin duda que hay muchos más ejemplos para poner, pero el video se me haría más largo de lo que ya me quedó, porque se trata de una perla escondida y no quisiera tomar más tiempo
Así que espero que les haya gustado el video, gracias por haber llegado hasta aquí y les deseo buena salud a ustedes.